desde afuera, rompiendo la realidad. No hay mejor representante del consenso que el diputado y amigo Leopoldo Moró. ¿Cómo andás, Leopoldo? Jorge te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Jorge? Tanto tiempo, un gusto en escucharte. Qué placer hablar con vos tanto tiempo. Bienvenido a esta nueva casa, bienvenido, de verdad. Bueno, me alegro mucho. ¿Qué tal? Leopoldo, querido, te escuché en un par de entrevistas muy potentes hablar sobre la comisión que presidís, la comisión de inteligencia, y decir cosas tales como contrataron en la época del macrismo a policías retirados. ¿Esto fue así? Sí, a ver, para hacer una síntesis y que los oyentes puedan entender mejor, porque son temas bastante complejos que están alejados de las preocupaciones y la vida cotidiana del ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera. Macri apenas asumió el gobierno, puso en marcha lo que se denomina un plan sistemático de espionaje ilegal y persecución política, el más grande de la historia democrática de la Argentina, con excepción, naturalmente, de las dictaduras militares. Y para eso tomó un conjunto de decisiones en los primeros 2 meses de su gobierno, lo que significa que ya venían con ese plan elaborado, no es que lo fueron haciendo sobre la marcha. Por ejemplo, uno de los primeros decretos que dictó es que los fondos de la Agencia Federal de Inteligencia que habían sido blanqueados volvieran a ser absolutamente reservados, porque obviamente para llevar adelante espionaje ilegal necesitaban fondos que no estuvieran sometidos al escrutinio público. Después le sacó inmediatamente, eso fue a los 10 días de haber asumido, la oficina de escuchas que estaba en la órbita de la Procuración General, que estaba a cargo en aquel momento de la doctora Gil Carbó, se la sacó y se la transfirió a un organismo que se denomina la Judeco, que dependía de la Corte que amplió también en los primeros días de su gobierno con 2 ministros que se metieron por la claraboya, como fue el caso de Rosati y de Roseca. La oficina de escuchas telefónicas también la necesitaban para perfeccionar el espionaje ilegal. Necesitaban plata oculta, o sea, fondos reservados, y necesitaban manejar la oficina de escuchas para poder llevar adelante las tareas de espionaje. A partir de ahí sería muy largo contarte cómo lo hicieron, pero digamos, armaron una estructura de espionaje en la provincia de Buenos Aires con 6 bases que abrió la AFI en el ámbito del Gran Buenos Aires, que se llamaban las bases AMBA, con acuerdo de la gobernadora Vidal, en distritos como, por ejemplo, La Matanza, Quilmes, etcétera. ¿Por qué lo hicieron? Bueno, porque ellos suponían que era un territorio hostil a la política de Cambiemos, y que además era un territorio electoral en el que siempre perdían elecciones. Entonces, montaron esa estructura, y esa estructura la rellenaron con aproximadamente 80 personas, de las cuales el 90% eran policías retirados de la provincia de Buenos Aires. Y en el ámbito nacional reclutaron policías de la ciudad de Buenos Aires, acordate de que ya la venían gobernando Macri y Rodríguez Larreta, policías de la ciudad que fueron asignados a la Agencia Federal de Inteligencia, que son los que llevaron las tareas de espionaje de más repercusión sobre la Casa de Cristina, el Instituto Patria, bueno, las que se conocen de mayor repercusión pública. Entonces organizaron todo un sistema donde, además de reclutar policías retirados o en actividad, como en el caso de la policía de la ciudad, pusieron un grupo de tareas a hacer espionaje ilegal desde la AFIP, que hacían espionaje fiscal, espionaje desde la Dirección de Migraciones para controlar el movimiento de entrada y salida de las personas, espionaje desde la UIF, que es espionaje financiero, y desde el Servicio Penitenciario Nacional, que lo usaron para cablear la cárcel de Seiza y de Marcos Paz, donde iban a parar los presos políticos, y desde un lugar del Servicio Penitenciario Federal en la ciudad de Buenos Aires, en la calle Varela, paradójicamente una casa pegada a la que fue la casa del Papa Francisco durante muchísimo tiempo, su casa paterna, controlaban las conversaciones de los presos políticos con sus abogados y también con quienes los iban a visitar. Bueno, todo ese sistema de espionaje, ¿para qué lo usaron? Lo usaron para fabricar causas judiciales,
o carpetazos contra opositores para intimidarlos. ¿Quién resolvía eso y dónde juntaban toda esa información? Bueno, en la denominada mesa judicial, que se constituyó apenas asumió Macri, se reunían un jueves por medio, es decir, cada 15 días, a veces con la presencia del propio Macri, en el despacho del secretario de la presidencia de aquel entonces, de Marcos Peña, y ahí, en esa reunión de la que participaba el ministro de Trabajo, el ministro de Justicia, el propio Macri, el jefe de la AFI, Gustavo Arribas, y varios funcionarios más, decidían qué hacían con toda esa información de espionaje que recolectaban a través de estos organismos. Yo te tengo que preguntar algo, Leopoldo, porque la verdad que parece una estructura tan compleja que tengo que preguntártelo, vos decime hasta dónde sabes. ¿Se pudo desmontar esto o hay cosas que están en desuso pero están todavía armadas? Porque pareciera que el manejo de Macri en lo judicial, por lo menos, sigue estando muy presente. Fue sobreseído en una causa que por lo menos fue bastante extraña la velocidad con la que lo sobreseyeron y que además se ocultó el sobreseimiento durante varios días. Todo esto que no pudieron hacer en lo judicial, ¿lo pudieron hacer en la Te estoy escuchando inteligencia? con alguna ¿O sí? dificultad, así que por favor mejoren la comunicación. A Pero, ver, a ver, si te ahí entendí me escucho, bien, ahí me escucho mejor. sí, Ahí ahí me te escucho escucho mejor. mejor. Sí, ahí te escucho mejor. A Te ver, preguntaba, sí. ¿pudieron desarmar todo ese sistema o es muy complicado? Sigue funcionando, sigue inerte, pero estando armado todo eso. No, a ver, en el área de inteligencia se pudo desarmar y se Ujú. pudo, digamos, sanear la situación, tanto porque hubo investigaciones judiciales que a pesar de que finalmente se las han llevado a Comodoro Pi, donde las están durmiendo, mientras estuvieron fuera de los tribunales de Comodoro Pi, en manos de otros jueces, se pudo avanzar y bastante, y entonces eso ayudó mucho a sanear la estructura de inteligencia. Y además nosotros hicimos desde el Parlamento, con la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, una tarea, digamos, ardua, que nos permitió, bueno, además de obtener confesiones de los espías respecto a la tarea que les habían encomendado, etcétera, etcétera, detectar poco a poco, a lo largo de un año y medio de trabajo, todo lo que había ido ocurriendo en el armado de este mafioso. Precisamente lo volcamos en un informe de 400 páginas que le entregamos al Parlamento a fin del año pasado, que se titula El Estado Mafioso, porque fue un Estado paralelo que montó el macrismo para llevar adelante estas tareas de espionaje, donde excluyeron a los agentes profesionales porque tenían la preocupación de que los pudieran delatar y por eso incorporaron personal policial de la provincia de Buenos Aires, incluso algunos habían ingresado en la época de Camps a la policía de la provincia, y personal de la policía de la ciudad de Buenos Aires, que eran personal de confianza, entre comillas, de ellos. Pero se pudo sanear. Lo que no hemos podido sanear es Comodoro Pi, que es donde el macrismo encuentra, entre algunos jueces y fiscales y camaristas, los cómplices que le están tratando de brindar impunidad en todas estas causas. Todas las causas de espionaje, el espionaje a los familiares de los submarinistas del Ara San Juan, que es uno de los más aberrantes que se llevaron adelante. El espionaje denominado el Grupo Super Mario Bros., que es este que te comentaba hoy, que abarcó desde Cristina hasta ciento y pico de organizaciones políticas, sociales, religiosas. Por ejemplo, lo espiaban a Monseñor Lugones, que era titular de la Pastoral Social de la Iglesia. El espionaje del Grupo D'Alessio, todas las causas de espionaje se las llevaron a Comodoro Pi. ¿Por qué se las llevaron a Comodoro Pi? Ahora están intentando hacerlo con la única que todavía queda afuera, que es la del espionaje en el Banco Provincia, el famoso espionaje de la Gestapo. Bueno, ¿por qué se las llevan ahí? Porque en Comodoro Pi están todavía, reitero, fiscales, jueces y camaristas que formaban parte de ese entramado de persecución política y que entonces están tratando o de pisar las causas, o paran las investigaciones, o lo que es más ridículo, hubo un fallo de Bruglia y Bertucci, dos camaristas, uno puesto a dedo por Macri y el otro era de los que iban a jugar al tenis con Macri y 2x3 a la Quinta de Olivo, que sacaron un fallo desprocesando a Macri, a Rivas y Magdalani,
y diciendo que todas las tareas de espionaje que se habían descubierto habían sido llevadas adelante por 3 o 4 cuentapropistas, como los denominaron, perejiles. Pero bueno, eso es lo único que no se ha podido sanear, la complicidad judicial que el macrismo encuentra en los tribunales de Comodoro Pi. De hecho, fue sobreseído Macri hace algunos días sobre la causa de los encuentros con jueces en la Quinta de Olivos, ¿no? Fue sobreseído hace unos días. Sí. Ellos llevan todas las causas a Comodoro Pi para buscar o el sobreseimiento o que las duerman. Es decir, que se frenen las investigaciones. Pero se las sacan a los jueces del interior. Se las sacaron al juez Ramos Padilla de Dolores, después al juez Baba también de Dolores, se la sacaron al juez Auge de Loma de Zamora y a la fiscal Cardona, y ahora están tratando de llevarse la última que tienen por ahí afuera, que es esta de la Gestapo, que es el video ese que se ve en el Banco Provincia, donde ministros de Vidal, 3 directivos de la AFI y de otros personajes estaban conspirando para ver cómo fabricaban causas contra dirigentes gremiales. Bueno, esa todavía no la han podido llevar, pero ya han pedido varias veces trasladarla a Comodoro Pi, porque es una de las causas que más lo compromete a Macri. 2 o 3 preguntas políticas y te dejo tranquilo, Leopoldo, ¿puede ser? Vamos, adelante. Hay una diputada que a mí me gusta mucho, se llama Cecilia Moró, no sé si la conoces. ¿Una qué? Perdón, no te entendí bien. Una diputada que me gusta mucho, se llama Cecilia Moró, no sé si la conoces. Ah, sí. Bueno, dijo en las últimas horas que Guzmán tiene que renunciar. ¿Vos tenés una opinión tomada sobre el tema? Mira, yo lo que creo es que en todo gobierno hay etapas que se cumplen y se agotan. Me parece que desde el punto de vista de lo que es el manejo de la economía, estamos en uno de esos momentos. Yo no quiero mirar para atrás, no quiero reabrir una discusión en cuanto al tema del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Yo soy uno de los legisladores que votó en contra del Frente de Todos, pero me parece que estamos en un momento en que hace falta oxigenar esa área, tomar decisiones más firmes, menos contemplativas. El proceso inflacionario tenemos que detenerlo porque deteriora muchísimo el nivel de ingresos de la sociedad argentina, y nosotros somos un frente electoral que vino a reparar el daño que ya le había hecho el macrismo a los trabajadores, a los sectores de ingresos fijos, que no son solamente los trabajadores de fábricas o los trabajadores del campo, sino también en los ingresos fijos entran los sectores de clase media, los profesionales, etcétera, que perdieron durante la gestión de Macri un 20% de sus ingresos. Después vino la pandemia que agravó la situación, y lo cierto es que hay que recomponer esos ingresos. Para recomponerlo hay que mejorar la política de distribución del ingreso en la Argentina. Porque la Argentina ha empezado a reanimar su economía, a reactivarla, está a simple vista, si uno sale a la calle se da cuenta de que hoy la economía argentina se ha empezado a reanimar, pero eso todavía no ha llegado al bolsillo de la gente, porque como dijo Cristina en diciembre del 2020, cuando anunció, bueno, vamos a crecer, pero le dijo a Fernández en un acto público, ojo que ese crecimiento no se lo lleven 4 o 5 vivos. Y lamentablemente en el 2021 se lo llevaron 4 o 5 vivos. Entonces nosotros creemos que hay que modificar la política de ingresos en la Argentina. Y me parece que eso requiere el inicio de una nueva etapa en el área económica y en el área de los proyectos productivos. ¿Es una Cristina candidata a 2023? Mira, ni Cristina está pensando en eso, ni nadie sensato está pensando por ahora en candidaturas. Me parece a mí que no se puede adelantar una discusión que está muy lejos, está muy cerca desde el punto de vista temporal, pero está muy lejos desde el punto de vista político. Yo lo que sí creo es que la situación del mundo, de la región y del país es lo suficientemente grave
como para que necesitemos no solo un presidente, sino un liderazgo político para conducir los destinos de la Argentina. Me parece que necesitamos alguien que conduzca con experiencia, con mirada estratégica profunda y que además tenga el liderazgo político suficiente para convocar a una epopeya común que nos saque de esta situación crítica que se ha ido agravando además como consecuencia, reitero, de un panorama internacional que es inesperado, nadie lo tenía previsto, y que además nos trae al continente latinoamericano una batalla muy dura por los recursos naturales. Las grandes potencias han dejado de mirar hacia el continente africano hace muchísimo tiempo, que era antes la fuente de las políticas colonialistas. Ya nadie se ocupa de África, ni siquiera preguntándose cuánta gente han vacunado en África, lo dan por un continente perdido. Después destruyeron los estados nacionales en el Medio Oriente para agotar las reservas de petróleo. Como ya esas reservas están semiagotadas y además el petróleo en 10, 15 años ya no va a ser la fuente principal de energía, las miradas han venido hacia América Latina por nuestros recursos naturales, porque seguimos siendo la pradera del mundo que produce alimentos, porque tenemos agua potable no solamente en los acuíferos, sino también en la zona de la Antártida. Por eso los ingleses persisten en sostener las Malvinas, que a esta altura son una base de la OTAN y no solamente un enclave británico. Tenemos el litio, tenemos minerales de todo tipo, los llamados minerales raros, y entonces la batalla se está librando, la batalla por los recursos naturales se está librando en América Latina. Eso trae tensiones muy grandes, por eso necesitamos liderazgos muy fuertes. Te hago la última y te dejo tranquilo. Dentro del radicalismo, que vos lo conocés bien históricamente, porque has sido parte mucho tiempo de la Unión Cívica Radical, ¿te da alguna esperanza de que se alejen del PRO las nuevas figuras o sentís que va a seguir todo igual? Mirá, vos sabés que se hizo una convención del radicalismo a 10 días, una semana, y Sí, por eso te lo pregunto. lamentablemente decidieron confirmar, ratificar su alianza con el PRO. Creo que han perdido una gran oportunidad, una oportunidad extraordinariamente importante, porque la alianza con el PRO implica seguir siendo arrastrados por una derecha retrógrada que no solamente espió, no solamente persiguió políticamente, no solamente se pasó por encima del Estado de Derecho, de los derechos y garantías del ciudadano, del debido proceso, sino que además cada día se muestra como una derecha más insolente, podríamos decirlo. La discusión en el frente de todos, ¿cuál es? Bueno, cómo distribuimos el ingreso, cómo mejoramos los salarios de los trabajadores, de los jubilados. Hay tensiones internas precisamente por ese debate, pero es un debate que en realidad lo estamos haciendo para ver cómo mejoramos la calidad de vida de la gente. ¿Cuál es el debate de la coalición llamada Juntos por el Cambio? ¿Qué discuten? Discuten que si van a cerrar primero el Ministerio de Salud y después el de Educación, o lo van a cerrar a los dos juntos, si van a destruir aerolíneas argentinas, si van a ir a un régimen laboral sin indemnizaciones, si van a volver a reprivatizar el sistema de jubilaciones y pensiones. Es decir, mientras nosotros discutimos entre nosotros y fuerte acerca de cómo distribuimos mejor el ingreso para promover mejor calidad de vida y para impulsar la producción, ellos, perdonad la expresión, discuten cómo le van a joder mejor la vida a la gente, dejándola sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Educación, sin aerolínea de bandera, sin indemnización frente a despidos. Así que eso marca la sensibilidad de uno y otro sector. Parece la mejor definición, no lo podría haber cerrado de mejor manera. ¿Qué no te pregunté para cerrar esta entrevista? ¿Qué no te pregunté? ¿Qué me faltó, Leopoldo? No, me preguntaste todo lo que quisiste y pudiste, así que yo por lo menos estoy satisfecho con la entrevista. La etapa de mañana, ¿cuál sería, Leopoldo Moró, periodista? La etapa de mañana, ¿sabes cuál tiene que ser? Mañana se cumplen, Jorge, 100 años de la creación de YPF. Sí, 3 claro. de junio de 1922,
Hipólito Yrigoyen, el primer presidente elegido por la voluntad soberana del pueblo libremente en las urnas, creó por decreto YPF. ¿Y por qué creó por decreto YPF? Mirá qué cosa paradójica y qué tan parecida a lo que pasa hoy. Porque durante 3 años la mayoría conservadora en el Senado no le quiso votar la ley de creación de YPF. Entonces Yrigoyen apeló a un decreto. Bueno, ese coraje es lo que explica por qué Yrigoyen era Yrigoyen. El coraje que hoy nos puede estar faltando, lo digo yo, no lo decís vos, lo digo yo, no lo decís vos, me hago cargo yo de lo que digo. El coraje que nos puede estar faltando para algunas decisiones. Y te pongo una de chapa y si quieres me la contestás, si no, no. ¿Está perdida la elección 2023 o todavía hay mucho por jugar? No, no, de ninguna manera. A medida que la derecha se siente precisamente con cierta certeza de poder ganar la elección, se muestra cada vez más desafiante. Y eso me parece que la lleva a una nueva derrota electoral, porque es probable, casi seguro, que buena parte de nuestra población no esté del todo conforme con la marcha de la economía en este momento en la Argentina. Ni siquiera nosotros estamos conformes. Nosotros no estamos conformes. Nosotros queremos que marche mucho mejor. Pero tampoco la gente quiere ir a un país sin Ministerio de Salud, sin Ministerio de Educación, sin línea de bandera, sin derechos sociales, sin un régimen de jubilaciones y pensiones adecuado. Entonces, ellos que se están mostrando como son, por 2 factores. Por un lado, por la soberbia de creer que van a ganar la elección. Y por el otro lado, porque corren detrás de Milei hacia la derecha, me parece que están mostrándose como parte de un pasado a la que la sociedad argentina, aunque el presente no la conforme del todo, tampoco quiere volver. Te agradezco infinitamente el tiempo. Te voy a decir algo que te he dicho muchas veces al aire, pero lo tengo que decir. Sos una de las mentes más claras que tiene la política argentina. Sos muy importante para la política, pero insisto, te extraña el periodismo. Lo tengo que decir otra vez. Perdón, Leopoldo, pero no me voy a cansar de decirlo. Y gracias por el aporte que le haces a este país y por lo generoso que sos con nosotros. Abrazo grande y gracias por estar siempre. Gracias, un abrazo para vos, Jorge. Un gran abrazo. Chao, chao. Te queremos mucho, Leopoldo. Beso grandote.